porque a veces cuando graba echa algunos, no sé bien por qué. Hoy no. Bueno, vamos a empezar la clase. Como ven en pantalla, es la segunda clase de conteo. Primero vamos a repasar lo que vimos en la primera clase, brevemente, ¿no? El principio de multiplicación va a ser el primero que vamos a repasar. El principio de división es tan natural que no lo vamos a repasar. Vamos a repasar el principio de multiplicación. El principio de multiplicación. Bueno, este nos dice, repito un poquito lo que está en la teórica, si un suceso X tiene n posibilidades, ¿no? Hay n formas de hacerlo, digamos. Y un suceso Y tiene k posibilidades, hacer X y luego Y tiene, para seguir con el mismo lenguaje, n por k posibilidades. Bueno, recordemos que si A conjunto finito cardinal de A, dos barritas A, denota la cantidad de elementos de A. Entonces, el principio de multiplicación, ¿qué dice? Nos dice que si A, B, conjuntos finitos, el cardinal del producto cartesiano A por B es igual al cardinal de A por el cardinal de B, ¿no? Dicho de otra forma, el conjunto de pares ordenados AB está medio lento el Jamboard, de pares ordenados AB, paso a la próxima, repito acá, AB, ¿qué está pasando? Con A perteneciente a y B perteneciente a B, es decir, conjunto de pares ordenados con AB, con A perteneciente a A y B perteneciente a B, tiene cardinal de A por cardinal de B elementos. Caso particular, que es el que más vamos a usar, A igual B. Es decir,
El caso particular es cuando uno quiere, dentro de una familia de sucesos, tiene sucesos en A, quiere hacer uno y a continuación otro, sin importar lo que hizo en el primero, ¿no? Con independencia de lo que hizo en el primero, ¿no? Entonces, en ese caso, el cardinal de A por A es igual a A cuadrado. Ejemplo. eh, Sucesos que permiten repetición. Bueno, a ver, siempre uso las palabras, usemos otra cosa. Eh, sí, bueno, sí, usemos las palabras. Ya van a ver más ejemplos. ¿Cuántas palabras de dos letras puedo hacer con las letras A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F, Z, Y? ¿No? Bueno, este conjunto, llamémoslo A, el cardinal de A, ¿cuánto es? 8. 8. Bueno, me evitaron que yo contara. El cardinal de 8. Entonces, respuesta, 8 por 8, 64. Y es bastante lógica la explicación, porque la primera letra, ¿cuántas posibilidades tengo? 8. Y la segunda, 8. Bueno, 8 por 8. ¿No? Por cada letra que puedo poner en el primer lugar, puedo elegir otras 8 para el segundo lugar. Entonces quedan 8 por 8. Es bastante intuitiva la explicación. El principio de multiplicación es bastante natural. Bueno, en general, pongamos un título, pero es una extensión de lo que venimos haciendo, selecciones ordenadas con repetición. Este es el caso, es el caso especial del principio de multiplicación, donde A es igual a B, pero además puedo hacer muchas selecciones, no solamente dos, puedo hacer muchas, ¿no? ¿No? Dado A finito, eh, ¿de cuántas maneras puedo elegir eh, n objetos en orden, ¿no? Y permitiendo, o n elementos de A serían, ¿no? No objetos. Y permitiendo repeticiones, ¿no? N elementos de A en orden y permitiendo repeticiones. Respuesta. Para cada lugar tengo
n posibilidades, ¿no es cierto? Y tengo, no, para cada lugar tengo a posibilidades, estoy diciendo acá, ¿no? Tengo un conjunto finito A, entonces tengo a posibilidades. Y tengo que elegir n objetos, n elementos, es decir, primero uno, que tengo a posibilidades, segundo otro, que tengo a posibilidades, bueno, a la I. Esta es la respuesta, ¿no? Entonces, proposición que se prueba usando el principio de inducción, elegir, yo no me acuerdo si puse m entre n o n entre m, pero bueno, para usar esta notación, elegir n objetos entre m en orden y permitiendo repetición, nos da, capaz que no está del todo bien redactado lo que estoy diciendo, m objetos que puedo elegir n veces, m a la n. Y esto se puede probar por inducción y usando el principio de multiplicación. Profe, había puesto N a la M. Y ese es lo que no me acordaba. Bueno, pero ahora dejémoslo así acá. Lo importante es que si tengo que elegir y objetos entre x, es x a la y, digamos. No importa las letras. Pero lo importante es el concepto. Es decir, ya voy a cambiar, ¿no? Eh, siempre la cantidad de objetos entonces es n y la cantidad de elecciones m, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo cambio acá. Lo tengo que cambiar acá también. Dado A finito, ¿de cuántas maneras puedo elegir m objetos? Yo siempre m la escribo con tres cúspides, ¿no? Y n a veces con una y a veces con dos. Pero nunca m lo escribo así. Entonces acá. Entonces tengo que elegir m elementos de A. Entonces el cardinal de A la n. Si tengo que elegir m objetos entre n, entonces tenemos n a la n. Profe, ¿y el N, a qué estaría haciendo referencia? Ahí. El n hace referencia a la cantidad de objetos que tenés, el cardinal de A. Ah, gracias. Lo que pasa es que uno no habla del cardinal de A, habla de, bueno, tengo n colores, por ejemplo. ¿De cuántas formas puedo elegir? Tengo bolitas con n colores, infinita cantidad de bolitas con n colores. Bueno, ¿de cuántas formas puedo hacer hileras de 5 bolitas, ¿no? Pongámoslo como ejemplo. Tengo bolitas, cantidad ilimitada, ¿no? Profe, las, Claro, no hace falta que sea ilimitada. las selecciones ordenadas con repetición son la única forma en la que se expresa el principio de multiplicación o es una de ellas nomás. No, no, es una de ellas. De alguna forma, el caso que vamos a ver hoy también usa el principio de multiplicación. Es donde, cuando no se permite repetición. Tengo bolitas de 5 colores. Entonces, ¿de cuántas formas
puedo formar, o cuántas formas hay de formar hileras o filas de bolitas, sí, una hilera de bolitas ya pongo el número, hileras de 8 bolitas, por ejemplo. Solución. Bueno, tengo 8 lugares, ¿no es cierto? Ocho lugares. ¿Cuántos colores puedo poner acá? ¿Cuántos colores puedo poner acá? 5. 5. Y acá, claro, 5. ¿Y acá cuántos puedo poner? Dos podemos poner cinco. Otros 5. Y así sucesivamente, ¿no? En todos puedo poner 5. Entonces, por cada 5 posibilidades acá que tengo, acá tengo otras 5, entonces solución es 5 en cada lugar, 8 veces. 5 a la 8. Esta sería la respuesta. Es bastante intuitivo, ni siquiera hay que saberse el teorema, ¿no? Sí, ahí se ve mejor ¿Entienden? Es con las letras. simplemente razonar un poquito, en forma intuitiva. Claro. Sí, sí, hay muchas formas de verlo y con los ejercicios ustedes lo van a darle vuelta a esto, pero es bastante intuitivo. Es decir, es un razonamiento intuitivo que no hay por qué acordarse de la proposición o teorema, simplemente hay que usar un poquito el razonamiento. Una vez que uno sabe que esto funciona, es fácil razonar así. Hoy vamos a ver otro caso. Bueno, después vimos nosotros el otro día, vimos cómo se aplicaba el principio de multiplicación para calcular la cantidad de subconjuntos de un conjunto, pero eso no lo vamos a ver hoy porque no es parte del repaso. Lo que vamos a ver hoy es selecciones ordenadas sin repetición. En el caso anterior, no importaba lo que uno había puesto en el primer lugar para elegir el segundo. Ahora sí. Tengo X, un número, tengo un X, un conjunto finito de n elementos. ¿De cuántas formas podemos elegir m elementos de X en forma ordenada? ¿No? Cuando hablo de, más bien diría objetos acá. ¿Por qué digo objeto en vez de elemento? Bueno, lo que estoy diciendo es que no se pueden repetir. Una vez que saco un objeto, una vez que pongo un objeto en un lugar, no tengo otro. Saqué ese objeto y ya no tengo otro para elegir, ¿no? ¿Entienden? Esto lo que me está diciendo que es sin repetición. Elegir en forma ordenada dos elementos del conjunto de X a veces. Pero digamos, acá falta poner sin repetición, ¿no? Ya lo voy a corregir. Para que quede claro. Dos elementos del conjunto de X a veces. Tenemos entonces, bueno, AB, AC. AA no está permitido, porque repite. BA, BC, CA, CB. 6 selecciones posibles. Es decir, si el conjunto es de la forma, o tiene los elementos A1, A2 hasta AN, las selecciones deben ser del tipo AI1, AI2, y así sucesivamente hasta el A y M, ¿no? Donde todos son distintos. El AI es distinto de AJ para distinto de J. Esencialmente es eso. Por ejemplo, las selecciones de 3 elementos en forma ordenada y sin repetición, ¿no? De 1, 2, 3. ¿Cómo son? Bueno, si pongo el 1, después no puedo poner el 1, entonces puedo poner el 2 y el 3.
Y si pongo el 1 y el 2, ya el último tiene que ser 3. Y acá 1, 3. Lo mismo si empiezo con el 2, puedo seguir con el 1 o puedo seguir con el 3. Y ya el último está obligado. Es 3, 1. ¿No? Es decir, no, vamos a borrar para seguir usando la notación de... Y por último, el último con el cual puedo empezar es con el 3. Después puedo seguir con el 1 o puedo seguir con el 2. Y después ya el último está obligado, es 2, 1. ¿No? Es decir que, siguiendo con la notación que veníamos, pasa a ser 3, 1, 2 o 3, 2. Entonces tenemos 6 elementos, ¿no? 1, 2, 6 conjuntos, digamos, 6 secuencias. 6 secuencias. Esto estamos contando así artesanalmente, a mano. Acá las repetimos, ¿no? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2. Son las ternas donde los tres números son distintos, claramente. O sea, hay 6 selecciones ordenadas y sin repetición de los elementos 1, 2 y 3. Para el primer elemento tengo 3 posibilidades. 1, 2 y 3. 3 posibilidades. Para el segundo elemento tengo 2 posibilidades. Esto no es exactamente el principio de multiplicación, pero el razonamiento es muy parecido. El segundo elemento ya el conjunto no es el mismo, ya está restringido, es el mismo menos 1. Entonces tengo 2 posibilidades, 3 por 2 me queda. Y para el último elemento ya me queda una sola posibilidad, ¿no? Ustedes vieron que cuando yo lo hacía a mano era así. Entonces es 3 por 2 por 1, que es este número que se llama 3 factorial, ¿no? Entonces, primero vamos a recordar, ¿no? Porque alguien preguntó. Recordemos. N factorial se define recursivamente como, no sé si empezábamos con el 0 o con el 1, bueno, empecemos con el 0. 0 factorial es igual a 1 y n factorial es igual a n menos 1 factorial por n. Intuitivamente, esto es para n mayor que 0, ¿no? Intuitivamente, n factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, ¿no? Un n grande, hasta n menos 2, n menos 1. Es el producto de los primeros n números naturales. Esencialmente es eso. N factorial es eso. Bueno, sí, Vanessa dijo algo por el estilo. Bueno, ¿por qué es importante definir el factorial? Porque es la solución a este problema de elegir, de hacer selecciones ordenadas y sin repetición, es con el número factorial, ¿no? Ahora vamos a ver. Pero ahora generalicemos un poquito más el problema que teníamos antes. Antes elegíamos tres elementos entre 3. Ahora, ¿qué pasa si queremos elegir 3 elementos entre 5? En forma ordenada y sin repetición, ¿no? Pensemos ahora que queremos elegir en forma ordenada y sin repetición 3 elementos entre 5. Entonces, para la primera elección tenemos 5. Para la segunda, ¿cuánto tenemos? Bueno, ya elegimos 1, no lo podemos repetir, entonces tenemos 4.
Ahora, ya en las dos primeras elecciones elegimos 2. Hay 2 que ya no podemos elegir para la tercera elección. Entonces nos quedan 3. Es decir, las posibilidades totales son 5 por 4 por 3. ¿No? Hay 5 por 4 por 3 selecciones posibles. Esto ya no es un número factorial. Pero ya vamos a ver qué es. Proposición. Esta proposición es como la anterior. Se la pueden acordar de memoria o no, porque es muy fácil de razonar el caso. Entonces uno, en general, es mejor razonarlo que acordarse de memoria de la proposición. Entonces, sea n mayor o igual que n. Queremos elegir m elementos entre n, sin repetición. Entonces, obligatoriamente n tiene que ser mayor o igual que m, porque no podemos elegir sin repetición 10 elementos si el conjunto tiene 5. ¿Está bien? Eso es lo que está indicando n mayor o igual que n. Entonces, existen n por n menos 1 por n menos m más 1, selecciones ordenadas y sin repetición de m elementos de un conjunto de n elementos. Es decir, tengo n elementos, quiero elegir m, en forma ordenada y sin repetición. Entonces, esa elección es n por n menos 1 por. ¿Por qué es así? Bueno, para el primer lugar, acá tengo la primera casilla, acá tengo la segunda, acá tengo la tercera, acá tengo la cuarta, la quinta. Quiero hacer muchas para que ustedes se den cuenta por qué es este término al final así. Así. Para la primera casilla, ¿cuántas elecciones tengo posibles? Si tengo n elementos. ¿No? Tengo n N. colores. Tengo bolitas con n colores. ¿Cuántos colores puedo poner? No quiero hacer, claro, N. quiero hacer n elecciones. Tengo. Para la segunda, bien, gracias. Para la segunda tengo n menos 1. Para la tercera, n menos 2. Ahora yo ya me gasté 3 elementos. Entonces, para la cuarta elección, no puedo elegir todos, tengo que elegir n menos 4. Ya me gasté 4 elementos. Para la quinta elección, perdón, acá es n menos 3, ¿no? Digo una cosa y escribo otra. No, en la cuarta elección me había gastado ya 3 elementos. Entonces, no puedo elegir n o n menos 1 o n menos 2. No tengo. Tengo n menos 3 para elegir. Ya elegí 4 elementos. Acá es n menos 4 posibilidades. Ya tengo elegido 5 elementos. Entonces, para la sexta posibilidad es n menos 5. Fíjense que este número que resta es lo mismo que este menos 1. O esto es igual a n menos 6 más 1. Y este es igual a n menos 5 más 1. Fíjense, ¿no? Bueno, por eso pongo esto. Si tengo que elegir m elementos, termino, el último producto es, acá elijo 6, acá entonces, la conclusión es elegir 6 elementos entre n, es, bueno, hay ¿cuántas posibilidades? N por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4, por n menos 5 posibilidades. Bueno, si en vez de 6 pongo m, es n menos m más 1. Es esto. Pero hay una forma más fácil de acordárselo. Ahora lo vamos a ver. Primero, que si no es abstracto, les conviene razonar como razoné acá. Dibujan las casillas si quieren para hacérselo más fácil. Si les dicen elegir 5 elementos entre 8, bueno, acá ponen 8, acá ponen 7, 6, 5, 4. ¿Ves? 8 es 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Listo.
es fácil. Si es más abstracto, pueden razonar así, pero hay otra forma de pensarlo que lo vamos a ver ahora. Primero vamos a un ejemplo. Hay 10 personas. ¿De cuántas formas puedo hacer una fila de 7 personas? Solución 1. En realidad la solución 1 y la 2 son la misma, pero escritas de otra forma, ¿no? Entonces hago 7 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas. En la primera casilla, esta es la fila, ¿no? Esta es la fila. En el primer lugar puedo poner 10 personas, ¿no? En el segundo puedo poner 9. Acá puedo poner 8, acá puedo poner 7, acá puedo poner 6, acá puedo poner 5 y acá puedo poner 4. Implica, la solución es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Esta es la solución. Y ya está. Se razona así muy fácil, ¿no? Es el principio de multiplicación, un caso es como especial del principio de multiplicación. Solución 2. Es usando el teorema directamente de la proposición, ¿no? Debo elegir 10 personas, 7 personas, entre 10. Bueno, entonces es 10 por, lo pongo entre paréntesis. Bueno, no pongo entre paréntesis. Acá. Es 10. Estoy tocando algo. Vale. Es 10. Estoy tocando un botón, disculpen. ¿Qué estoy haciendo? Que además se me fue el problema que se me fue. 10 por 9, ¿hasta dónde? Por el teorema hasta 10. ¿Cuánto tengo que elegir? 7 menos 7 más 1. ¿No? Es 10 por 9 hasta 10 menos 7 más 1 es 10 menos 7, 3, más 1, 4. ¿No? Entonces me queda igual que antes. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Obviamente me queda igual que antes porque tiene que quedar igual. Pero yo no recomiendo en estos casos usar el teorema, simplemente usar el razonamiento de la solución. Ahora la vamos a ver como la escribí aquí en la presentación. Profe, Es similar, pero bueno. ¿puede ser Sí, puede ser que adelante. con ese principio encontramos el final de cuál sería el último número? O sea, cuánto sería lo que nos quedaría porque tenemos solamente 10 lugares. Haceme de nuevo la pregunta porque no te la entiendo. O sea, cuando usamos esa fórmula de n menos m más 1, o sea, eso nos indica cuánto sería el último número hasta hacer El último número a multiplicar. Claro, eso. Claro, acá lo hice, exactamente, sí, sí. Fíjate que acá yo puse puntitos, pero me dice que el último número es 4. Entonces ahora completo. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4. ¿No? Exactamente, esto me dice cuál es el último número. Pero como les digo, les recomiendo que hagan, cuando son casos así, con números concretos, no abstractos, hagan el razonamiento concreto, digamos, ¿no? Por supuesto, si les dicen elegir 385 personas entre 1000, no sirve, ¿no? No vamos a hacer 385 casilleros. Bueno, para repetir el razonamiento. Para el primer puesto tenemos 10 posibilidades. Para el segundo puesto tenemos 9. Para el tercero tenemos 8. Para el cuarto tenemos 7.
Para el quinto tenemos 6. Para el sexto tenemos 5. Y para el séptimo tenemos 4. Por lo tanto, la solución es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Listo. Repetimos. Aplicando la proposición, como se los hice en la segunda versión. La cantidad de elementos es 10. La cantidad de elecciones es 7. Por lo tanto, n menos m más 1 es 4. La solución es entonces 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Exactamente lo que decía el compañero de ustedes. Con la proposición ya sé el último elemento, entonces multiplico de 10 a 4, descendiendo. ¿No? Esta es una forma más rápida, si se quiere, pero es preferible la anterior porque es mucho más intuitiva. No requiere nuestra memoria, sino de nuestro razonamiento. Profe, y ¿Listo? nosotros, por ejemplo, si nos dieron un ejercicio en el que hay una cantidad grande de elementos, ¿podemos dejarla expresado 10 por n menos 1? Sí, pueden dejarlo expresado así. Pero ahora yo les voy a mostrar una forma muy compacta de escribir esto, que es con los factoriales. Con los factoriales se puede reducir la forma de escribir esto. Profe, vos dijiste que nos conviene usar la intuición en esto. Pero ponele, viste un caso anterior donde eran números muy elevados, tanto los elementos como las elecciones. Entonces, conviene hacer la fórmula en ese caso. Exactamente, en ese caso conviene la fórmula. Sí. Quizás la intuición para razonar qué tipo de problema es, pero después tendrían que usar una fórmula o deducir la fórmula, porque incluso deducir la fórmula no es difícil, digamos. Pero no, ahí es preferible acordarse la fórmula. Sí, claramente. Bueno, observemos lo siguiente. Acá viene justo lo que me estaban preguntando. ¿Cómo escribir en forma compacta el resultado? Porque eso de los puntitos es medio desagradable por ahí. No sé si es desagradable, pero no es muy conveniente muchas veces. Fíjense que 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 3 por 2 por 1. Está bien, porque esto se tacha con esto se tacha con esto. Esto es un artificio, evidentemente. Pero fíjense que esto se escribe largo y esto se escribe cortito. ¿No? Ese número es 10 factorial sobre 3 factorial. Y además no hay que hacer ninguna resta, nada, ¿no? Es decir, sí hay que hacer una resta. Acá en realidad me faltó poner, ya lo voy a completar cuando haga la definitiva. Acá simplemente ponemos 10 menos 3 factorial. ¿No? Queda mucho más compacta, ¿no? Queda mucho más compacta. Es 10 factorial, es la cantidad de personas totales o la cantidad de objetos totales. Y Profe, 10 menos 7 factorial, me parece. Perdón, sí. Bien, gracias, muchas gracias. Ustedes saben que yo me equivoco seguido y les agradezco muchísimo que me corrijan. Fíjense que esto queda mucho más compacto y además mucho más fácil de acordarse, porque arriba ponen el factorial de todos los objetos que tienen y abajo ponen el factorial de todos los objetos menos la cantidad de elecciones, 10 menos 7. Queda mucho más fácil, ¿no es cierto? Milton Candia me pide que lo admita. Bien, ahí está. Franco se perdió. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. A ver cómo es que decís. La pregunta, ¿cuál es? La parte del 3 por 2 por 1, dice. ¿De dónde sale? Bueno. En matemática, sí, yo lo entiendo cuál es el problema acá, que uno usa un artificio. En matemática muchas veces uno usa artificios, ¿no? Resta, yo sé, por ejemplo, uno tiene un número, 5, pero lo quiere escrito de cierta forma, entonces le suma un 3 y le resta un 3. El número sigue siendo igual. 5 más 3 menos 3 es 5. Pero a veces me conviene hacer eso, ya la van a ver en divisibilidad, que a veces uno hace esas cosas, porque ese artificio me permite avanzar en lo que yo quiero demostrar o en lo que quiero mostrar, ¿no? Entonces, observemos que, por ejemplo, pongamos otros números. 3 por 12
por 11, por 10, por 9, lo podemos escribir así. Ahora, ¿cuál es mi objetivo, Franco? Uno quiere escribirlo más corto. El objetivo es escribirlo más corto. Y en términos de factoriales. Uno lo quiere escribir más corto y se da cuenta, alguien se dio cuenta, que se puede escribir en términos de factoriales. Con lo cual me resulta más fácil de acordarme y más fácil de escribir, ¿no? Entonces, esto es igual, esto es un artificio, a 13, me busqué un número medio grande, bueno, no importa, por 12, por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, y casi no me alcanza por 1. Pero esto me está sobrando todo esto, ¿no? Entonces yo divido por todo eso. 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y fíjense que arriba es 13 factorial y abajo es 8 factorial. Entonces, en definitiva, llegamos al mismo número. Llegamos al mismo. Este número que está marcado en verde es lo mismo que este que está marcado en verde. Es el mismo número. Lo logramos gracias a un artificio, que completamos el número de una forma y después dividimos todo lo que le agregamos. Pero este es mucho más fácil de escribir, ¿no? Imagínense que usted tiene que escribir 365 por hasta 128. Bueno, eso es mucho más fácil de escribir 365 factorial sobre 127 factorial, ¿no? Hagamos otro ejemplo. 5 por 4 por 3 es lo mismo que 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre, pongo el 1 por completitud, no hace falta multiplicar. Cuando multiplica por 1, por 2 por 1. Esto es 5 factorial sobre 2 factorial. Fíjense que en este caso, bueno, esto es así, ¿no? Son artificios que nos permiten escribir. Esta escritura, por otra parte, no es obligatoria, en el sentido que si ustedes lo escriben con puntitos, no hay ningún problema. Pero es mucho más conveniente, ¿no? Esta escritura es mucho más conveniente que esta. Acá casi no hay diferencia, pero en números, cuando la ristra es larga, sí hay mucha diferencia. Pero si ustedes quieren seguir escribiendo con puntitos, pueden seguir escribiendo con puntitos. Después van a tener, quizás para resolver algunos problemas, eso se complica un poquito, pero en principio, conceptualmente lo mismo escribir con puntitos que así. Bueno, ¿no? Entonces por eso, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 es 10 factorial sobre 3 factorial, ¿no? Porque acá hice el artificio de agregarle 3 por 2 por 1, y como le multipliqué por esto, lo tengo que dividir por esto. Me preguntan por qué 0 factorial es 1. No, es porque conviene definirlo así, es una convención. Es una convención. No hay ninguna razón. Uno podría decir 0 factorial es 8, no hay ningún problema. Pero después tiene que empezar a, cuando uno hace el binomio Newton, tiene que empezar a poner excepciones. En cambio, la formulación, por ejemplo, del binomio de Newton, o de lo que ustedes van a ver en el segundo cuatrimestre, la serie de Taylor, cierra muy bien si uno pone 0 factorial igual a 1. Escribe fórmulas más generales, pero son convenciones. Son convenciones. Exactamente lo que hizo Bruno Volpi. Por conveniencia. Por convención y por conveniencia, por las dos cosas. Bueno. Profe, una consulta. En general. Esto de tomar, digamos, sí. Esto es para tomar, digamos, el factorial de un número respecto al factorial de resta. ¿Se podría decir que es para tomar, digamos, n elementos respecto de m sin que estos se repitan?
Sí, y en orden, ¿no? Y en orden. El orden es importante. Sin orden es orden, otra claro. cosa. Es otra cosa. Sí, sí, exactamente. Ahora lo vamos a escribir, ese teorema vos estás adelantándote al teorema que ahora vamos a escribir. Es decir, vamos a reescribir esta proposición. Esta proposición la vamos a reescribir. Como tomo m elementos entre n en orden y sin repetición. Bueno, entonces observen lo siguiente. Generalizando el razonamiento, esto ya es en forma abstracta, pero esencialmente es lo que escribí en el Jamboard, ¿no? Si vos multiplico n por n menos 1 hasta n menos m más 1, es n por n menos 1 hasta n menos m más 1, y ahora acá agrego desde n menos m a 1 la multiplicación. Y como lo agrego, lo tengo que dividir. Así como lo agrego, lo tengo que dividir, ¿no es cierto? Porque si no, no me queda el mismo número. Esto es un igual. Esto es fundamental que sea un igual, ¿no? Multipliqué por una ristra de números de n menos m hasta 1 y dividí por la misma ristra de números, para que me quede el mismo número. Entonces me queda que n por n menos 1 por n menos m más 1 es n factorial sobre n menos m factorial. Entonces es una forma más bonita, digamos, si quiero. Por lo tanto, podemos reescribir la proposición en forma más compacta. Y esta es la nueva proposición. Si n mayor o igual que m, entonces existen n factorial sobre n menos m factorial selecciones ordenadas y sin repetición de m elementos de un conjunto de n elementos. Es decir, repito, tengo un conjunto de n elementos. Quiero elegir m en forma ordenada y sin repetición. La cantidad de posibilidades que tengo para hacer eso es n factorial sobre n menos m factorial. En casos concretos, como les dije, conviene quizás no acordarse la proposición, pero a veces hay casos más generales o casos muy grandes, digamos. Entonces conviene acordarse la proposición. No es muy difícil de acordarse esta, porque esta fórmula compacta es más fácil de acordarse que la otra forma. Si en un colectivo hay 9 asientos vacíos, un ejemplo, ¿no? ¿De cuántas formas pueden sentarse 3 personas? Bueno, ¿cómo lo pensamos esto? Sería 9 factorial sobre 9 menos 3 factorial. Puede ser, pero eso es una fórmula. Es decir, es medio como el único número que surge de toda esta teoría, pero así hay que razonarlo esto, ¿no? Esto hay que razonarlo. Esto es mejor razonarlo, porque así no es una respuesta, ¿no? Es decir, Es lo que la tenemos tendencia que hacer. tiene uno es pensar que tengo 9 casilleros donde tengo que poner 3 personas. Bueno, pero esa no es la forma que sirve de razonar este ejercicio. Acá viene algo que es muy importante en conteo, que es la forma de razonar. Los ejercicios muchas veces se pueden razonar de una forma o de otra. Yo acá podría razonar, bueno, tengo 9 asientos, ¿cómo ubico 3 personas en 9 asientos? Y bueno, no tengo herramientas para hacer eso. De los criterios que yo aprendí no tengo herramientas para hacerlo. Pero sí es más fácil pensarlo de otra forma. Tengo que a cada persona le doy un asiento, ¿no? Esto es primera persona, segunda persona, tercera persona. Entonces, ¿cuántos asientos le puedo dar a la primera persona? 9. A la segunda 8. Y a la tercera 7. Y así resulta muy fácil. ¿Se dan cuenta que un ejercicio se puede transformar de tremendamente complicado a muy sencillo? Depende de cómo uno lo razone, ¿no? La otra forma es, tengo 9 asientos, ¿no? Tengo 9 casilleros donde tengo que poner las 3 personas. ¿Cómo hago para poner 3 personas en esos 9 casilleros? Es mucho más complicado. Lo vamos a poder resolver, mirado de esa forma, con otras herramientas. Pero es más complicado. En cambio, este es muy sencillo. Es muy, muy sencillo. Pienso al revés. Cada casillero, en realidad, uno tiende a pensar que un asiento es un casillero. No, bueno, ahora la persona es un casillero. Y a esa persona le tiro un asiento en la cabeza. Es al revés.
¿no? Entonces tengo 9 por 8 por 7, que es como decía el compañero de ustedes, 9 factorial sobre 6 factorial. ¿Cómo lo puedo razonar con el teorema? Bueno, tengo que elegir 3 asientos entre 9, nada más que eso. Es decir, en vez de elegir personas, tengo que elegir los asientos, eso está claro, ¿no? Por la proposición, es elegir 3 asientos entre 9. Claro, las personas no hay que elegirlas, hay que elegir los asientos. Profe, Entonces eso es 9 factorial sobre 9 menos 3 factorial sobre 6 factorial. Sí, adelante. una pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta, si nos dan, por ejemplo, un ejercicio así, de pensarlo? Bueno, ¿es con repetición? ¿No es con repetición? Porque ahí básicamente te dice, no te dice que no se puede repetir, o si se puede repetir, no te dice mucha Y información. cuando, por ejemplo, es decir, es cuestión de hacer muchos ejercicios y empezar a darse cuenta uno. Cuando son personas, en general no se pueden repetir, porque una persona es única, ¿no? Cuando los ejercicios tienen personas, no se pueden repetir, ¿no? No podemos hacer un aula con 30 alumnos iguales. Si hay 30 alumnos, son todos distintos, ¿no? Si tengo, si tengo una fila, digamos, tengo una cola del banco que permite solamente 5 personas. Y tengo 100 personas para hacer la cola. De 100 personas para hacer la cola. ¿De cuántas formas se puede formar esa fila de 5 personas? Bueno, es 100 factorial sobre 95 factorial, ¿no? Porque ahí es, obviamente, las personas no se pueden repetir. Y obviamente tienen que estar ordenadas porque es una fila, es una cola para entrar al banco, ¿no? Entonces, depende mucho del ejercicio y del planteo. Hay muchos ejercicios que incluso nosotros los profesores metemos la pata, digamos, donde no queda claro si hay orden o no, ¿no? Sí, sí, por eso Entonces, preguntaba ahí qué es culpa ahí es más culpa del enunciado que del que hace el ejercicio. Porque incluso dos profesores lo interpretan, no, pero esto va con orden, y otro lo interpreta, no, esto va sin orden, ¿no? Dos profes lo pueden interpretar así. Porque el enunciado es ambiguo. Trataremos de que los enunciados sean lo menos ambiguos posible para que ustedes se den cuenta qué tipo de técnica tienen que usar, ¿no? Bueno, gracias. Pero si no hacen muchos ejercicios, se complica, porque esto es práctica, práctica, práctica. Esto es mucha práctica. Yo después les voy a... Ahora tienen la práctica, no sé si ya está subida, creo que sí, ya está subida la práctica para hacer. Y después les voy a compartir una práctica, unos ejercicios que yo saqué de internet, que son como 30 ejercicios para que ustedes practiquen. Ahora no tienen tiempo de hacer 1.000.000 de ejercicios, pero cuando tengan tiempo, cuando estudien para los finales, así, les conviene hacer muchos ejercicios. Ahora están medio ajustados por los horarios y todo eso, ¿no? Lógicamente. Una consulta, profe. Sí, sí, adelante. ¿Por qué puso como denominador 6 factorial? ¿No sería 3 factorial en vez de 6? A ver, capaz me he confundido, ¿eh? No. El denominador. No, el denominador es 6 factorial, porque fíjate que quedan 3 cosas arriba, ¿no? Acá, si uno lo continúa, esto es 6 por... acá es... Fíjate que 9 por 8 por 7 es igual a 9 por 8 por 7 por, lo pongo entre paréntesis a propósito, por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, Eso dividido sería lo mismo. Claro. Ahí está, ¿no? Y esto es 6 factorial. Es una forma de simplificar lo que uno no quiere usar. Claro, lo que acá estoy haciendo una simplificación, pero lo hago para que esta fórmula me quede escrita en términos factoriales. Son equivalentes las fórmulas. Se puede, como yo les digo, esta fórmula ustedes pueden no escribirla, no usarla nunca, si quieren. Pero es una forma buena de escribirla porque es mucho más fácil después manipular cuentas y ecuaciones. La otra es, cuando uno tiene números grandes, la otra es cargosa, empezar a escribir
Este 3 puntitos hasta no sé dónde, es más cargosa. Esta es mucho mejor para hacer manipulaciones algebraicas. Bueno, acá, como siempre, en las transparencias está lo que yo hago manuscrito y lo repetimos para fijar conceptos. Se trata, entonces tenemos 9 asientos vacíos, ¿de cuántas formas pueden sentarse 3 personas? Se trata de ver cuántas selecciones ordenadas sin repetición de 3 asientos entre 9. Se pueden hacer de 3 asientos entre 9. Si esto está mal redactado, ¿no? ¿Cuántas selecciones hay? Sería de 3 asientos entre 9. Primero hagámoslo usando el principio de multiplicación. Para la primera persona hay 9 lugares posibles, el total es 9. Para la segunda persona hay 8 lugares posibles, por lo tanto 9 por 8 es el total de 2 personas. Y para la tercera persona hay 9 por 8 por 7. ¿No? Entonces, ese es el resultado, 9 por 8 por 7. El número es 9 por 8 por 7, 3 factores. Podríamos haberlo hecho directamente por la proposición. Elegir 3 elementos entre 9, con orden y sin repetición, es 9 sobre 9 menos 3 factorial. Es 9 factorial sobre 6 factorial. Repito, para que quede claro y además a ustedes les quede escrito y grabado, para que puedan repasar. Bueno, fíjense, me preguntaban por qué el 0 factorial le vale 1. Bueno, en particular, si quieren aplicar esta fórmula, eso me olvidé decirlo, si quieren aplicar esta fórmula a elegir n personas entre n, en orden y sin repetición, la fórmula queda n factorial sobre 0 factorial. ¿No? Ahora lo repito acá. Elegir n personas en orden, ¿no? Sin repetición se sobreentiende pues son personas. Elegir n de personas en orden entre n, escribo n, pero no es n, la n sola, ¿no? Entre n tiene, según la fórmula, n factorial sobre 0 factorial, sobre n menos n factorial, n menos n factorial, ¿no es cierto? Posibilidades. Bueno, eso es porque definimos el 0 factorial de esa forma, digamos, ¿no? Si lo hubiéramos definido de otra forma, tendríamos que haber hecho un caso especial, de decir que el teorema de la página 8, no sé cuál es, de la página 9, vale cuando n es distinto de m. Cuando n es igual a m, vale n factorial. ¿No? ¿Se dan cuenta? Es una cuestión, si el 0 factorial no valiera 1, hay que hacer casos especiales cuando lo tengo que usar. En cambio acá, sale directo. Bueno, entonces hay n factorial selecciones ordenadas sin repetición de n elementos de un conjunto de n elementos. Las selecciones ordenadas sin repetición de n elementos de un conjunto de n elementos se denominan permutaciones de grado n. Son permutaciones. Porque en realidad reflejan ese concepto de permutar. Uno tiene n personas. ¿De cuántas formas las puedo cambiar de lugar a las personas? ¿Cuántas formas hay de cambiar de lugar? Bueno, hay n factorial, ¿no? Si yo tengo... Vamos a hacer más gráficamente. Vamos a hablar de permutación. Permutaciones es un caso especial, ¿no? Es cuando n igual a m, en realidad. Permutación. Si hay 5 personas.
¿cuántas filas de 5 personas puedo hacer? Bueno, fíjense que en el primer lugar de la fila puedo poner 5 personas, en el segundo puedo poner 4, en el segundo puedo poner 3, en el tercero puedo poner 2, en el cuarto puedo poner 2, quiero decir, en el primero 5, en el segundo 4, en el tercero 3, en el cuarto 2, y en el quinto ya no me quedan más posibilidades, me queda 1. 5 factorial. Esa es una forma de mirarlo, ¿no? ¿De cuántas formas puedo ordenar 5 personas? Es lo mismo, es la misma pregunta. En definitiva, es la misma pregunta. 5 factorial. Es la misma persona, ¿no? En el primer lugar puedo poner 5, en el segundo puedo poner 4, ¿no? Bueno, ¿cuántas permutaciones de 5 personas hay? Suponiendo que están en una fila, ¿de cuántas formas las puedo permutar? Bueno, es 120 exactamente la misma. 120, sí, 120 que es 5 factorial. Evidentemente también es 5 factorial. En el caso de elegir n objetos entre n sin orden y sin repetición, es lo mismo que permutar n objetos. Es cambiarlos de lugar. Uno pone los n objetos. ¿De cuántas formas los puedo cambiar de lugar? Bueno, n factorial. ¿De cuántas formas? Tengo 5 personas sentadas. ¿De cuántas formas las puedo permutar? Bueno, 5 factorial. Porque en la primera silla puedo poner 5, en la segunda puedo poner 4, en la tercera. Es lo mismo, es el mismo problema. En este caso es el mismo problema. Profe, y siempre las personas van a estar, A eso me refiero con las preguntas. y siempre las personas van a estar ordenadas, a no ser que ¿Cómo? se No, necesite. Digo, pregunto si siempre las personas van a estar ordenadas. uno tiene que hablar de orden. Sí, no, hay que especificar, hay que decir que están ordenadas. Sí, implícitamente no está dicho. Ah, ok, ¿no? ok. Implícitamente no está dicho, porque yo puedo decir de cuántas formas puedo formar un curso de 10 alumnos entre 100. Y ahí no hay orden, ¿no? Ahí no hay orden. Ahí tengo que elegir sin orden. Lo vamos a ver la clase que viene. La primera clase fue selecciones ordenadas con repetición. La segunda clase va a ser selecciones ordenadas sin repetición. Y la tercera clase de conteo es selecciones desordenadas sin repetición. Y la otra, Profe, ¿y son hasta 4 cuándo estamos posibles. con conteo? 2 clases más. O sea, La última clase, listo. es decir, hoy estamos en jueves, martes y jueves de la semana que viene. Martes y jueves. La clase que viene es selecciones, combinaciones, lo que sería selecciones no ordenadas sin repetición, ¿no? ¿De cuántas formas puedo elegir 5 personas entre 10? No me importa el orden. ¿De cuántas formas puedo elegir 5 personas entre 10? Bueno, ese es un número que se llama el número combinatorio, que sí lo tienen que saber de memoria. Y hay otra que es la que falta, que nunca se estudia, que no la vamos a ver. Y la cuarta clase va a ser sobre el binomio de Newton y vamos a hacer muchos ejercicios, vamos a ejercitarnos, ¿no? Así está. Alguien me quería preguntar algo, me parece. Sí, yo, que entonces básicamente cuando usemos el n factorial para algún ejercicio, vamos a estar pensando siempre ordenadamente. Siempre se va a hacer ordenadamente el n factorial. En orden, decís vos, si vamos a estar pensando en cosas ordenadas. Claro. Generalmente, si estamos haciendo ejercicio de conteo, sí, cuando aparece un n factorial, tiene que ver con cosas ordenadas y sin repetición. Cuando aparece n a la n o n a la m, es orden con repetición, ¿no?
Y después, la clase vamos a ver, cuando no hay orden y no hay repetición, es lo que se llama el número combinatorio. Que ya lo vamos a ver la clase que viene. Bien. Bueno, hay n factorial permutaciones grado n, ¿no? Respondamos la siguiente pregunta, que es la que yo les adelanté. ¿De cuántas formas puedo ordenar n objetos? Observemos que ordenar n objetos es equivalente a seleccionar ordenadamente y sin repetición n objetos, de un conjunto de n objetos. ¿Se podría decir, profe? Disculpe. Que Sí, sí, para adelante, por ordenar, favor. digamos, por el factorial como el factorial de 0 es 1, las formas Sí. de ordenar 0 objetos es una, digamos que es no ordenarlos directamente. Bueno, es una pregunta más filosófica que matemática. Sí, ahora que lo pienso, sí, ahora que lo dije en voz alta. Digo, no, me parece que es una pregunta que no tiene... Sí, ahí cuando lo dije en voz alta me di cuenta que sí iba más del tema. No, sí, no, está bien la pregunta, pero es como que no se nos va a presentar nunca esa situación de ordenar 0 objetos y medio que es una pregunta... Porque 0 objetos significa que es ordenar el conjunto vacío y bueno, no se puede ordenar el conjunto, no hay nada que ordenar. Digamos. Sí, no hay ninguna posibilidad. Puede ser 0, pero ahí es como que no se aplica lo del 0 factorial. No tiene mucho aplicación. Profe, Bueno, sí. una consulta. Es como que el factorial, o el 5 factorial, o el n factorial, es como que de por sí te ordena todos los números y no te los repite. Como que te da la solución directa. Sí. Si uno tiene 5 objetos y los quiere ordenar sin repetición, es 5 factorial. Es Como directo. para saber, por ahí cuando cuando pregunta o alguna pregunta medio capciosa, si nos iba a preguntar eso de ordenar sin repetir, saber que vas directo al factorial y ver cómo lo deducís. Como le dije a la compañera de usted, creo que Valentina, se llama, no sé. Cuando es en orden y con repetición, es n a la m. Cuando está relacionado con potencia. Cuando es en orden y sin repetición, está relacionado con factoriales. ¿No? Si eso me estás preguntando, es como que el factorial, Sí. el factorial resuelve ese problema. Exactamente. Listo, gracias. Y después vamos a ver la clase que viene, como ya les dije varias veces, que cuando es sin orden y sin repetición, hay otro número que es el que sirve, que es el número combinatorio, que lo vamos a ver la clase que viene. Recién, perdón, dijo que si era con repetición sería n a la n. Sí, n a la m es lo que vimos nosotros. Depende de cuántos objetos elija. ¿Y Si si uno tiene que fuese elegir este mismo caso? si uno tiene que elegir n objetos entre n en orden y con repetición, es n a la n. N a la n. Gracias. Son las Profe, NU plus de n objetos. Sí. ¿qué pasa si tenemos más opciones que objetos, por ejemplo? No se puede elegir, es 0 el resultado, ¿no? ¿Cómo puedo elegir 5 objetos sin repetición entre 3? No hay es 0. Es 0. Ah, ok. La respuesta es 0. Ahí es 0. Profe, ¿eso Sí. cómo se vería matemáticamente? Por ejemplo, elegir cómo sentar 10 personas entre 9 asientos. 10 personas entre 9 asientos, está bien, eso es 10 factorial, ¿no? Claro, lo que yo digo sería al revés. Al revés. ¿No? Sentar 9 personas en 10 asientos. ¿Cómo haces para sentar 9 personas en 10 asientos? Bueno, no hay ninguna forma de sentar 9 personas en 10 asientos. Es 0 la respuesta. Ahí la respuesta es 0. Pero no viene dada por la fórmula, es 0. Por eso, en otros casos vale 0, debería decir el teorema. En otros casos vale 0. Ahí lo que hacíamos no era a las 3 personas ver que en esta entran 10, en esta entran 9 sillas y así. Si yo tengo que elegir, me preguntan, ¿de cuántas formas puedo sentar 9 personas en 10 asientos?
O en dos, a ver, hagámoslo. Está bien la pregunta porque estas cosas son complicadas, ¿no? Son conteos, pero... Profe, Sí, pero ¿no sería como el mismo caso que de lo que vimos del colectivo, de las 3 personas y los 10 asientos? no. Una cosa es elegirle asiento a 3 personas y otra cosa es elegir, digamos, de cuántas formas. Una es, el primer ejemplo, el que sirve, el que no da cero es este. Porque aunque las cosas suenen parecidas, no son iguales, ¿no? ¿De cuántas formas puedo sentar 5 personas? Está bien, el enunciado es como les decía yo, el enunciado a veces no es claro, en 10 asientos. ¿No? Entonces, en realidad, ¿cómo puedo? La pregunta se puede reformular. Se puede reformular de la siguiente manera. ¿Cómo elijo 5 asientos en forma ordenada, ¿no? ¿Por qué ordenada? Porque el primer asiento va a la primera persona, el segundo... Y la respuesta es, bueno, 10 factorial sobre 10 menos 5 factorial, es decir, 5 factorial. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Quizás yo antes me haya confundido, pero ahora lo voy a hacer bien. Escribiéndolo uno no se confunde. ¿De cuántas formas veamos este problema? Este creo que también tiene solución. Puedo sentar 7 personas en 5 asientos. Y esta pregunta está como mal formulada de alguna forma, ¿no? Porque uno puede decir de ninguna forma, porque yo quiero sentar a las 7. ¿No? Entonces, bueno, ustedes acá hay una cuestión de criterio. Acá hay una cuestión de criterio. Están dando mal el software. Si queremos... Me tarda media hora en escribir, entonces no sé qué estoy escribiendo. Si queremos sentar todas las personas, la respuesta es ninguna. Ninguna. Si queremos sentar 7 personas en 5 asientos, no podemos. No podemos. Pero uno podría interpretar de otra forma. Bueno, tengo 5 asientos libres. Quiero sentar, digamos, quiero sentar 5 personas entre 7. Es otra forma. Estaría contradiciendo lo que tengo que hacer. Claro, empezaría, no repetir, pondría en un asiento 2 personas, cosa que no se puede.
Otra pregunta es, ¿cuántas formas, que es parecida, pero no es la misma, cuántas formas hay de sentar cinco personas, de sentar, digamos, de elegir 5 asientos para 7 personas sería? Está andando muy mal el Jamboard y me cuesta escribir. Cinco personas entre 7 sería. En orden, ¿no? Que sería elegirle elegir, hay un colectivo con 5 asientos, bueno, de cuántas formas puedo elegir 5 personas para sentarse en qué lugar, ¿no? Bueno, y la respuesta ahí viene por la misma técnica. Para la primera persona tengo 7 posibilidades, 5 por 4 por 3 por 2, ¿no? Estas son las 5 personas, ¿no? Es 7 factorial. 7 por 5. Me faltó el 6, por eso tengo problemas. 7 por 6. Fíjense que son problemas parecidos, pero bueno, uno tiene solución, otro no tiene solución, porque depende mucho del enunciado y cómo lo interpreta. Ustedes cuando tengan este tipo de problemas, lo que tienen que hacer es preguntar cómo es el enunciado. Que le aclaren el enunciado. Sí, profe, y también yo creo que es en parte lo que Porque, vimos en la como yo les definición dije al comienzo, en la definición de que sí o sí para que no te escuché el final. las fórmulas... Sí, me parece que va medio atrasado. Que para hacer la fórmula, n tiene que ser mayor o igual que m. Sí, digamos, eso está claro. Si yo tengo que elegir 5 personas entre 3, no puedo. No puedo elegir 5 personas entre 3. Eso ténganlo claro. Bueno, entonces, estamos hablando de permutaciones. Tengo el conjunto 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas permutaciones de este conjunto hay? Ese conjunto a veces se llama I sub 4. Y con 2 palitos, 4. Solución, 4 factorial. Muy simple, ¿no? Uno pone 1, 2, 3, 4, después viene 1, 3, 2, 4. Si hace todas las posibilidades, todas las permutaciones posibles, es 4 factorial, justamente. Bueno, y ahora viene un ejemplo un poquito más complicado, que es el típico ejercicio, esto lo vamos a repasar, un típico ejercicio de parcial, final, prefinal, de todo, de tareas también. ¿Cuántas permutaciones pueden formarse con las letras Silvia? Fíjense que si Silvia tuviera todas las letras diferentes, como tiene 6 letras, sería 6 factorial. Pero hay 2 letras que son iguales, ¿no? Veamos la solución. Afirmamos que la solución es 6 factorial sobre 2 factorial. ¿Cómo lo razonamos esto? Supongamos que todas las letras sean diferentes. La S, la I, la L, la B, y la I le ponemos una prima, porque es diferente. Entonces, todas las letras son distintas. Luego hay 6 factorial permutaciones. Pero observen que cuando yo tengo una permutación, donde hay en un lugar una I y en otro lugar la I', hay una que es equivalente, porque cuando le saque la prima va a ser igual, que es I'. Entonces, por cada permutación tengo 2. ¿No?
Por lo tanto, tengo que dividir por el número total, es 6 factorial sobre 2 factoriales, vamos a poner. Aunque 2 factorial igual a 2, pero vamos a poner 6 factorial sobre 2. Hagamos otra. Tomemos la palabra Ramanattam, ¿no? Que es un nombre hindú. ¿Cuántas permutaciones de esta palabra puedo hacer? Es decir, yo trato de permutar todas las letras, ¿cuántas palabras diferentes hago con estas letras? Todas puestas una al lado de otra. Observen lo siguiente, tengo la R, que está única. Después tengo la A, que se repite 4 veces. Después tengo, no sé si me van a alcanzar los colores, la M, que está una vez. Vamos a usar el negro. ¿Cuál falta? El amarillo. La N está 2 veces. Y después tengo otras letras que están una vez también. T y H, ¿no? Las que están una las pongo con una flecha. El número total de permutaciones vamos a ver que es... esta también está una vez, ¿no? El número total de permutaciones vamos a ver que es 10 factorial sobre 4 factorial por 2 factorial. ¿Por qué? Escribiendo el nombre anterior con todas las letras diferentes, R1, A1, M1, A2, N1, A3, T1, H1, A4, N2, fíjense que hay A sub 1, A sub 2, a ver, la A era rojo, bueno, vamos a marcarlo. Fíjense que la A, recuerden que habíamos escrito con rojo, entonces tenemos A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4, que ahora son diferentes, pero cuando saquemos los subíndices van a ser iguales. Y después tenemos la que se repite es la N también, N1, N2, que era color amarillo, que se repite. Ahora son todas diferentes. Cuando le puse los subíndices, pasan a ser todas diferentes. Entonces tenemos 10 factorial de permutaciones, ¿no es cierto? La cantidad de permutaciones es 10 factorial. Pero fíjense que permutando, cada vez que hago una palabra que tiene 4 A's y 2 N's, como todas las palabras, permutando las 4 A, obtengo la misma palabra, ¿no? Y permutando las 2 N, tengo la misma palabra. Entonces, por cada palabra, tengo 4 factorial por 2 factorial palabras equivalentes. Entonces tengo que dividir por 4 factorial sobre 2 factorial. ¿Se dan cuenta? Bueno, este tipo de ejercicio se toma mucho. Como ya les dije, tanto quizás toque alguno en la tarea, o en el prefinal, o en el final, ¿no? Se toma mucho, ¿no? ¿Cuántas permutaciones de tal cadena de caracteres tengo? Bueno, por hoy terminamos, pero si me quieren hacer preguntas, estoy a disposición de ustedes. No me quedó muy claro, profe, cuando dijo que sin mover las otras letras obtenemos la misma permutación de Ramanathan. Se refiere a que si contamos las R, A, M, N, T, H, es lo mismo que A, N, A, N. O sea, No, 6, lo que 6. quiero decir es, si yo tengo, por ejemplo, tengo esta palabra, ¿cómo era? Ramanathan, ¿no? Con una H. Me falta una M. Tengo esta palabra. Esta palabra es equivalente a esta. ¿No? Y acá sigue igual. Y es equivalente a esta.
fíjense que voy permutando las A y me quedan todas palabras equivalentes. ¿Cuántas formas tengo de permutar las A? 4 factorial. Entonces, con una sola palabra, puedo formar 4 factorial palabras gracias a la A. Y con la N me pasa lo mismo. Puedo formar... Sí. O sea que si tenés una palabra donde se repiten como esta, las letras, se pone, por así decirlo, el factorial de las letras. Sabemos que permutamos las 10 que forman la palabra sobre las 4A que forman las A y sobre las 2M que se repiten. Claro. Si ustedes Ok. tienen una palabra donde se repiten, donde una letra se repite K veces, tienen que dividir por K factorial. Porque por cada palabra tengo K factorial palabras equivalentes permutando esas letras. Claro que no, ahora lo entiendo bien, porque no sabía por qué colocaba esa cantidad de K. Ahí está. Ahora, Lo voy a explicar, lo voy a repetir en la clase que viene. Así queda bien fijado y lo voy a explicar un poquito más extenso, en todo caso. ok, muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces los libero para que vayan a la casa de Bueno, Gonzalo. profe, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. Saludos.